La niebla de la mañana se elevaba sobre Willow Creek como el aliento de un gigante dormido. La cabaña se alzaba justo al otro lado de la curva, con la madera gris por el paso del tiempo y el techo hundido bajo una capa de musgo y escarcha derretida. De su chimenea torcida salía humo, lento y vacilante, como si temiera perturbar el silencio. Dentro el mundo era más pequeño pero cálido. El fuego crepitaba lentamente, lamiendo los troncos de abedul que Liam Hart había cortado antes del amanecer. Estaba sentado a la mesa, remendando una trampa con dedos temblorosos, con la barba plateada y la mirada pensativa, como si llevara dentro de él el silencio del bosque. «Los vientos están cambiando», murmuró, probando el resorte de metal. Al otro lado de la habitación, June levantó la cabeza. La muchacha estaba sentada junto a la ventana, con los ojos nublados pero imperturbable, y las manos ocupadas con una tira de corteza de sauce que estaba tejiendo para formar una cesta. El sonido de las fibras al raspar la tranquilizó, un ritmo tan constante como los latidos de su corazón. «Huele a deshielo», dijo en voz baja, sonriendo al oír la voz de su padre. «El arroyo volverá a inundarse». Liam asintió, aunque ella no podía verlo. La nieve casi ha desaparecido de la cresta norte. Quizás los alces se muevan para finales de semana. Dudó, observándola. Tendremos que revisar las trampas antes de que el deshielo se vuelva inútil. Hizo una pausa, percibiendo la carga en su tono. ¿Quieres decir que lo harás? Además, la discusión no tenía fuerza, solo era costumbre. ¿Podrías venir, Junebug? No estoy lejos. Sus dedos se apretaron sobre la corteza. No necesito verlo para saber que es peligroso. Afuera, el arroyo rugía débilmente, crecido por el deshielo primaveral. Habían pasado 6 años desde que la esposa de Liam se ahogó allí. Una noche de invierno, hielo fino, una linterna perdida en la oscuridad. June tenía 16 años entonces, y aún veía formas y colores antes de la fiebre. Le quitó la vista. Desde aquella noche, Liam la mantuvo cerca como si cada sonido pudiera arrebatársela también. Se levantó y se acercó a ella, poniendo su mano áspera sobre la de ella. «Sé que tienes tus maneras de ver», dijo con dulzura. «Pero ha sido un invierno duro. Las pieles son escasas. Si no recolectamos suficiente esta primavera, los comerciantes pagarán la mitad en verano». Inclinó la cabeza, escuchando. La cabaña gemía con el viento. «Entonces tejeré más cestas. Puedes comerciar con ellas en el pueblo». Liam sonrió, aunque también le dolía. «No hay nadie en el pueblo digno de tus cestas». Compartieron una risa silenciosa, la clase de risa que vive en quienes han aprendido a no hablar demasiado alto por miedo a perder la paz que les queda. La luz del fuego revoloteó sobre el rostro de Jun Unk, suavizando sus ojos pálidos. Era hermosa de esa manera frágil e invisible, nacida de la paciencia y el sonido. Liam a menudo se preguntaba si el Señor la había dejado ciega para que pudiera notar las cosas que otros nunca podrían. El temblor de las alas de un pájaro, la calidez y el silencio, la verdad bajo la compasión. El día se alargaba. Liam recogió sus trampas y se colgó el rifle al hombro. «Revisaré la cresta para el mediodía», dijo. «Mantén ese fuego encendido». Jun asintió. «Y regresa antes de... muere». Sonrió ante sus palabras, las mismas que su madre le había dicho una vez. Entonces salió al aire crudo. El bosque lo recibió como un viejo amigo, húmedo, pino, dulce, lleno de aliento susurrante. La nieve aún se aferraba a las sombras, brillando como la sal. Cada paso presionaba la tierra con un leve crujido. El agua se filtraba debajo. El mundo estaba despertando, inquieto y vivo. A mitad de la cresta, Liam se detuvo. El viento cambió,
trayendo un gruñido bajo que no era un trueno. Se agachó, con los ojos entrecerrados. Oso a veces se despertaba temprano después de un invierno magro. Desesperado y mezquino, se movió más lento ahora, rifle listo. Cuando encontró la primera trampa, estaba vacía, oxidada por el frío. La segunda medio enterrada. En la tercera, se detuvo en seco. La sangre oscurecía la nieve, fresca y profunda. Las mandíbulas de hierro se habían cerrado sobre algo grande. Pero lo que yacía enredado allí no era una bestia, un hombre. Era alto incluso mientras yacía retorcido, con una pierna atrapada en los crueles dientes de la trampa. Su abrigo estaba desgarrado, su rostro pálido bajo una débil barba incipiente. La sangre se había congelado alrededor de la herida como cristal negro. Por un instante, Liam creyó que estaba muerto hasta que la mano del hombre se estremeció, agarrando el aire. Liam se arrodilló rápidamente, abriendo la trampa. El metal crujió antes de ceder. «Tranquilo», murmuró en voz baja. «Estás atrapado en lo profundo». Los ojos del extraño se abrieron de golpe, grises, azules, salvajes de dolor. «Trampa para osos», dijo con voz áspera. Liam asintió. Tuyo fue un leve asentimiento. Maldito error. Su voz se quebró. Pensé que era más duro de lo que soy. Liam lo estudió. El hombre era enorme, de hombros anchos, músculos tensos incluso en la debilidad. Un colono tal vez, o un ranchero de las tierras. ¿Puedes moverte? No. Entonces te moveremos. Liam arrancó tiras de su propio abrigo, vendando la herida con fuerza. Cuando intentó levantar al hombre, el dolor resonó con un sonido gutural desde su pecho. «Tranquilo», dijo Liam. De nuevo, aunque su espalda le gritaba. El peso del hombre era casi insoportable. Miró hacia la cabaña oculta tras los árboles. J no podía evitar arrastrarlo, pero podía hervir agua, recoger ropa limpia, encender el fuego. Necesitaría su coraje. «Aguanta, hijo». Liam dijo, «No estoy lejos». Cada paso era una oración a través del barro y la nieve derretida. El hombre recuperaba y perdía la conciencia, murmurando nombres que Liam desconocía. Su sangre dejaba un rastro rojo como una cinta sobre el suelo pálido. Para cuando la cabaña apareció a la vista, los brazos del viejo trampero temblaban de cansancio. June los oyó antes de ver sus sombras por la ventana. «¡Ja!», gritó, levantándose rápidamente. «Prepara el catre», jadeó Liam, abriendo la puerta de una patada. «Tenemos un herido, hombre». Se le cortó la respiración. Un desconocido. Sangraba mucho. June se movió sin dudarlo. Trajo la palangana, la llenó con agua de la tetera y extendió la manta de lana hasta que quedó suave. Sus manos encontraron el borde del catre de memoria. Cuando Liam bajó al hombre, ella se arrodilló a su lado, palpando la herida. «Tiene frío», susurró. «Necesitamos calor». «Ya lo estamos avivando», dijo Liam, echando otro leño al fuego. El desconocido se movió, arrastrando las palabras. No pretendía invadir. «Cállate», murmuró Liam. «Tienes suerte de que te encontráramos». El toque de Jun-unk era firme, recorriendo la carne desgarrada con suave precisión. «Todavía tiene hierro», dijo. «Pronto llegará la fiebre de la colina». Liam la miró a los ojos ciegos. «¿Crees que puedes?» Ella asintió. «Lo intentaré». Con mano temblorosa, vertió agua tibia sobre la herida, escuchando el siseo de la sangre contra el metal. El hombre gimió. «Casi listo», murmuró ella. «Casi». Cuando el último fragmento tintineó en la palangana, apretó el paño con fuerza. Tenía las manos rojas, el rostro pálido, pero la voz firme. «Vivirá», dijo, aunque no podía ver su color. Afuera, truenos.
Un débil retumbó en la distancia. Una tormenta se avecinaba más allá de la cresta. Liam miró por la ventana, inquieto. Dentro, June estaba sentada junto al hombre herido, cabizbajo. Su respiración se hizo más profunda, lenta y entrecortada, pero segura. Liam exhaló, hundiéndose en la silla junto al fuego. No sé quién es, se susurró. June inclinó la cabeza, escuchando más que sus palabras. Tal vez lo envió el arroyo, dijo en voz baja. Liam frunció el ceño. ¿Lo que quieres decir? Ella sonrió débilmente. Toma lo que quiere, pero a veces da algo a cambio. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, suaves y constantes, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Cuando Colt M. Segra se despertó, no fue por el calor de la luz del sol, sino por el crepitar de un fuego y el aroma de hierbas hervidas. El dolor le atravesaba la pierna en oleadas lentas y profundas, cada una más aguda que la anterior. Por un momento pensó que estaba de nuevo en su rancho, hasta que le llegó el extraño sonido de la respiración de un anciano. Liam Hart estaba sentado cerca, con un cuchillo en la mano, tallando una tira de pino. Sus ojos se levantaron al oír el movimiento. «Estás despierto», dijo simplemente. La garganta de Colt ardía. «¿Dónde estoy?» «Cabaña junto a Willow Creek». La voz de Liam era tranquila pero pesada. «Desangraste la mitad de la montaña. Mi hija y yo te sacamos de esa trampa». Colt parpadeó hacia la ventana. Una luz suave tembló a través de la habitación. Una figura se movía allí, esbelta, con el pelo largo atado sueltamente en su cuello. Ella estaba revolviendo algo en una olla pequeña. «Tu hija, June». El tono de Liam se suavizó y luego se enfrió nuevamente. «No te esfuerces por verla. Ella no puede verte». Colt frunció el ceño. «No poder. Ella es ciega». Las palabras cayeron como una piedra en aguas quietas. June se giró hacia la mansión. Su expresión era tranquila, casi serena. «Buenos días», dijo ella, con la voz ligera como el viento. «Suena lo suficientemente fuerte para sentarse». Colt lo intentó, pero el dolor lo agarró a mitad de camino. Liam dijo poniéndole una mano firme en el hombro. «Desgarrarás lo que está sanando». «Te debo una», dijo Colt haciendo una mueca. «Ustedes dos», gruñó Liam. «La deuda no sirve de nada aquí. Simplemente mejórate». Junio se acercó trayendo una taza. Sus pasos eran seguros, cada uno colocado por la memoria. Ella sostuvo la taza con cuidado hasta que tocó la mano de Colt. «Este de corteza de sauce. Amargo, pero te ayudará a bajar la fiebre». Él la miró. Sus ojos pálidos estaban desenfocados, su sonrisa pequeña pero firme. «Tú preparaste esto». «Hice». Dudó y luego bebió. Era como ella decía, amargo, terroso y lleno de calidez. No se había dado cuenta del frío que había pasado hasta ese momento. Durante horas, la cabina oscilaba entre el silencio y el sonido. Los incendios estallan. La talla silenciosa de Liam. June está tarareando en voz baja. Cole intentó descansar, pero su mente seguía dando vueltas en el recuerdo de la trampa. El chasquido del metal. El rugido del oso en la distancia. El peso del fracaso. Había estado colocando esa trampa para mantener a los depredadores alejados de su pasto. Sin embargo, a él también lo habían atrapado como tal. Por la tarde la fiebre había remitido. Liam cambió sus vendajes con manos expertas. «¿Cuánto tiempo llevas criando un rancho?», preguntó sin levantar la vista. «Desde que tenía 20 años. Compré tierras al este de aquí. Intenté criar ganado. Perdí la mayor parte por las heladas del invierno pasado». «Al este de aquí, cerca de Barón», dijo Liam. «¿Entonces por qué quedarme?». Colt apretó la mandíbula. «Porque es mío». Liam esbozó una leve sonrisa cómplice. «Esa razón casi me destroza una vez». June escuchaba en silencio desde su rincón, con los dedos recorriendo el borde de su taza de té. Podía sentir el peso tras ambas voces.
La sabiduría cautelosa del anciano, la vergüenza del joven. Habló en voz baja. La tierra no retiene a un hombre. La gente sí. Ninguno respondió. Las palabras flotaban en el aire como humo. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las rendijas de las contraventanas, pintando líneas doradas en el suelo de la cabaña. Jun estaba sentado junto a la cabaña de Colt, tejiendo finas cuerdas de corteza. Podía oír el leve susurro de sus dedos. «¿Siempre trabajas?», preguntó. «Me ayuda a pensar», dijo ella. «O a no pensar». «¿Qué haces?» «Cosas que puedo comerciar en el pueblo. Cestas, esteras, a veces juguetes pequeños». Sonrió levemente. «Mi padre dice que son inútiles. Yo creo que son amables». Colt la estudió. Se movía con una gracia que hacía que la ceguera pareciera fuerza. «Has vivido aquí mucho tiempo». «Toda mi vida». «¿No vas mucho al pueblo?» Sus manos se quedaron quietas. «La gente de allí me mira como a un fantasma. Es más fácil pasar desapercibido». Quería decir algo, pero Liam entró con un chorro de agua, interrumpiendo el momento. «Te estás recuperando más rápido de lo que esperaba», dijo el anciano. «Puede que me recupere de esa pierna en una semana si no te resistes». Colt asintió, pero su voz denotaba culpa. «No quise molestarte. Debería haberlo pensado mejor antes de atraparte tan cerca de la cresta». Liam se encogió de hombros. «La cresta no perdona las tonterías, pero ahora estás aquí. Que tu castigo descanse». Los tres compartieron una comida. Sal, cerdo, frijoles y pan tan duro como para romper un diente. La risa de Jun se suavizó al todo, un sonido que ninguno de los dos esperaba. Más tarde, mientras Liam salía hacia Splitwood, Colt observó a June tantear la habitación, midiendo la distancia con el sonido y el tacto. «Te mueves como si pudieras ver», dijo en voz baja. Ella sonrió. «Quizás sí, pero no como tú». Se removió, y las palabras le causaron una sensación interior. Siempre había pensado que la fuerza se trataba de fuerza, no de resistencia. Pero al verla navegar en la oscuridad, ya no estaba tan seguro. Esa noche, el viento arreció afuera, trayendo el olor a lluvia. Liam cerró las contraventanas y revisó su rifle. «Tormenta, entra», murmuró. «Duermes ligero si eres inteligente. Los lobos a veces siguen a los truenos». Colt permaneció despierto mucho después de que los demás se hubieran calmado. A través de las grietas del techo, observó cómo los relámpagos marcaban las vigas de blanco. Pensó en su rancho. Pastos vacíos, deudas sin pagar, las cartas de hombres que querían sus tierras. Las había dejado atrás para cazar y vender lo que pudiera, pero ahora se preguntaba si simplemente había estado huyendo de fantasmas. Una voz suave rompió el silencio. «Tú no duermes», dijo June desde el otro lado de la habitación. «Tú tampoco». «Oigo cosas en las tormentas», susurró. «El arroyo cambia de voz. Suena diferente esta noche». Colt giró la cabeza hacia su silueta. «¿Diferente en qué sentido?», inquieto, como si nos estuviera advirtiendo. Quiso ignorarlo, pero la inquietud en su tono era profunda. Afuera, un trueno resonó cerca, sacudiendo los cristales de las ventanas. Liam se movió, incorporándose. «Quédate quieto», ordenó. «Algo se mueve cerca del corral». Cogió su rifle y salió a la lluvia. Colt intentó levantarse, pero el dolor lo detuvo en seco. Jun se quedó de pie, buscando la pared a tientas. «No puedes», dijo. «Puedo escuchar», respondió ella, apretando la mano contra el marco de la puerta. Pasaron unos momentos, solo lluvia, el suave rugido del viento. Entonces se escuchó un sonido astillado seguido del grito de Liam. Colt se obligó a incorporarse, conteniendo un grito mientras su herida se desgarraba. Cogió el cuchillo que estaba junto a su catre y se arrastró hacia la puerta. «Quédate dentro». La voz de Liam tronó desde la oscuridad. Luego silencio. Junio se quedó paralizado,
conteniendo la respiración. Colt empujó la puerta para abrirla justo cuando destelló un relámpago. Por un instante, el patio brilló plateado y vio a Liam de pie sobre la cerca medio rota, con el rifle levantado, frente a algo que se movía en las sombras, grande, bajo y silencioso. La luz desapareció, tragada por la lluvia. La mano de Colt se apretó contra el marco de la puerta. «Ciérralo», dijo entre dientes. «Y no te muevas». June giró su rostro hacia él. «¿Qué es?» Su voz sonó áspera y tranquila. El oso no estaba solo. Afuera, otro gruñido resonó en la oscuridad, profundo, vivo y cada vez más cerca. La tormenta estalló al amanecer, dejando el valle húmedo y empapado. La niebla se enroscaba alrededor de los pinos como humo y el mundo olía a tierra mojada y a hierro. Liam se encontraba afuera de la cabaña, con el sombrero bajo para protegerse de la llovizna, explorando la línea de árboles en busca de señales del oso. Lo ahuyentó con disparos de advertencia, pero la valla estaba rota y el corral de las ovejas estaba abierto como una herida. June esperaba en la puerta, con las manos agarrando su chal, escuchando a sus botas regresar. Dentro, Colt estaba sentado junto al fuego, con el rostro demacrado pero más fuerte y la pierna herida bien vendada. Había insistido en ayudar, aunque cada movimiento todavía le provocaba una mueca. «Quédate ahí», dijo Liam antes de irse. Pero Colt no era un hombre que pudiera quedarse quieto mientras otro trabajaba. Cuando Liam regresó con el barro hasta las rodillas, encontró al ranchero afuera cortando leña. «Te vas a volver a abrir la pierna», espetó Liam. Colt se enderezó y su aliento se condensó en el aire frío. «Me curaré más rápido trabajando que esperando». Liam lo estudió un momento y luego tomó el hacha de sus manos. «Supongo que el orgullo corta más profundamente que esa espada». June dio un paso adelante, sonriendo levemente. «Pom significa gracias». Esa noche comieron en silencio. Guiso, pan caliente, el suave goteo del agua de los aleros. Pero una nueva pesadez flotaba en el aire. Algo no dicho. Colt se estaba recuperando demasiado rápido como para quedarse. La cresta, la ciudad, el mundo más allá del arroyo lo llamaban. Junio lo sintió antes que él. El cambio en su voz, la distancia entre las palabras. 3 días después, cuando Liam sugirió que fueran a la ciudad a buscar suministros, Colt se ofreció a acompañarlos. «Les debo una a ambos», dijo. «Al menos déjame llevarte lo que intercambias». Liam dudó y luego asintió. «Ya puedes caminar, supongo. Simplemente mantén la cabeza baja. La gente del pueblo tiene una larga memoria y una bondad corta». June escuchó, con los dedos quietos en el borde de la mesa. Ella no había estado en la ciudad en meses. La última vez que una mujer la había llamado. Otro había preguntado si ella era uno de los errores de Dios. Pero la voz de Colt, firme y tranquila, le dio coraje. «Iremos juntos», dijo ella. Al mediodía, los 3 llegaron a la polvorienta calle principal. La ciudad parecía esculpida por la luz del sol y el juicio. Se oyó un sonido de campana en la torre de la iglesia, los carros traquetearon sobre el barro y los rostros se giraron para mirar fijamente. June caminó entre ellos, con su mano apoyada suavemente en el brazo de Colt esperando instrucciones. Su paso se hizo más lento para igualar al de ella. Podía sentir cada mirada curiosa como una piedra arrojada a su espalda. En el mercado, Liam colocó un pequeño paquete de pieles sobre el mostrador. El comerciante, el señor Pique, los miró sin saludarlos. Al final de la temporada, murmuró. «Los precios han bajado». «Estarán bien», dijo Liam. Detrás de ellos se oyeron susurros. «Que la niña ciega del arroyo», murmuró alguien. «El viejo trampero la mantiene escondida», dicen. Colt se giró, con los ojos penetrantes. 2 mujeres cerca de los barriles fingieron no mirar. June permaneció muy quieta, con el rostro tranquilo pero pálido. Los susurros se hicieron más profundos, llevados por ese tono cruel que usaba la frontera cuando olía la debilidad.
Liam terminó su operación rápidamente. Cuando se dieron la vuelta para marcharse, la señora Branley, la esposa del predicador, salió de detrás de los estantes con la boca fina como un alambre. No pensé que te volveríamos a ver, Liam, dijo en voz alta. Oh, tu chica. Sus ojos se dirigieron hacia June. Todavía la mantengo allí arriba, lejos de la luz de Dios. Liam se quedó paralizado y apretó la mandíbula. Ella tiene toda la luz que necesita. La señora Burley sonrió sin calidez. No es natural una mujer joven que nunca camina adecuadamente entre la gente. La gente empieza a preguntarse qué pecados esconde un hombre en esas colinas. La voz de Colt atravesó la habitación como una espada. Señora, dijo, lento y constante. Será mejor que te preguntes por ti mismo antes de hablar de los demás. Se hizo el silencio. Incluso el viejo reloj detrás del mostrador pareció dejar de funcionar. Los ojos de Pike se abrieron, pero no dijo nada. La cara de la señora Burley se sonrojó. ¿Y quién es usted, señor? Alguien que les debe la vida, dijo Colt. Y cambio 10 pueblos como este por la mitad de su decencia. Él no levantó la voz. No lo necesitaba. Su peso llenó la habitación hasta el punto en que nadie se atrevió a respirar. Luego se giró, le ofreció nuevamente el brazo a June y la condujo al aire libre. Afuera, el viento había cambiado. El calor primaveral se estaba abriendo paso. June caminaba en silencio, sus dedos temblaban ligeramente sobre su manga. Odian lo que no entienden, dijo en voz baja. Son ciegos a su manera, respondió Colt. Liam caminaba detrás de ellos, con pasos pesados pero orgullosos. Durante años, había evitado la ciudad para protegerla. Ahora se dio cuenta de que la protección no era lo mismo que la libertad. Cargaron suministros en el carro y comenzaron a regresar hacia la cresta. El sol descendió, derramando oro sobre la pradera. El silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno de algo nuevo. Al cruzar el arroyo, el carro se atascó en el barro. Liam maldijo en voz baja. Colt saltó a pesar de que su pierna se estaba curando, empujando la rueda hasta que se liberó con un crujido. El barro le salpicó el pelaje y June rió suavemente, el primer sonido de alegría desde que habían dejado el hogar. Se giró hacia ella, sonriendo, y por un fugaz segundo, el mundo se sintió bien. Cuando llegaron a la cabaña estaba anocheciendo. Liam guardó los suministros, pero sus pensamientos estaban lejos. Las palabras de aquella mujer me hirieron profundamente. Construyó una vida de tranquila dignidad aquí, lejos del juicio. Sin embargo, el pasado lo había seguido como una sombra. Colt estaba en la puerta, observando a June junto al fuego. Ella estaba clasificando las hierbas al tacto. Sus labios se movían silenciosamente mientras contaba las hojas. Su cabello brillaba a la luz del fuego y, por un momento, pareció estar hecha de esa misma luz cálida que no podía ver. Él se acercó más. No deberías tener que esconderte de nadie, dijo en voz baja. Ella sonrió débilmente. Es más fácil cuando no ves sus caras. Eso no lo hace correcto. Ella giró la cabeza hacia su voz. ¿Y qué haría usted al respecto, señor M. Segra? Él dudó. Construiría un lugar donde nadie se atreviera a compadecerte. Las palabras salieron más ásperas de lo que él quería decir, pero ella pareció entenderlas. Entonces tendrías que construirlo lejos, dijo suavemente. La gente siempre encuentra algo por lo que compadecerse. Liam levantó la vista de su silla y su mirada se movió entre ellos. Podía sentir que algo se agitaba, algo frágil y peligroso como la esperanza después de una pérdida. La noche cayó espesa y silenciosa. Comieron a la luz de la linterna. El aire olía a humo de pino y a estofado. Afuera las ranas habían comenzado a cantar. Liam se reclinó y escuchó. ¿Ustedes dos alguna vez escucharon cómo se transmite el sonido después de la lluvia? Preguntó suavemente. Parece que la tierra lo recuerda todo. June inclinó la cabeza, sonriendo. Entonces también recuerda la bondad.
Colt respondió a su sonrisa con un lento asentimiento. No esperaba encontrar paz aquí. No después de todos los fracasos y deudas que había dejado atrás. Sin embargo, allí estaba, en el coraje silencioso de una muchacha ciega y en el corazón obstinado de un anciano. Cuando el fuego se apagó, Liam volvió a hablar en voz baja. Tendremos que arreglar la valla al amanecer. La pareja del oso podría regresar. Colt asintió, con los ojos fijos en la llama. Entonces estaré listo. Junio escuchó sus voces. Una advertida por el tiempo, la otra aún incierta, y sintió que algo surgía en su interior a lo que aún no tenía nombre. Afuera, el viento cambió una vez más, trayendo el olor de la tierra descongelada y algo distante. Pasos quizás, o memoria. No podía decir cuál, pero susurró de todos modos, sus palabras apenas un suspiro. A veces la oscuridad nos da lo que la luz nunca pudo. Ninguno de los dos hombres la oyó, pero el fuego crepitó suavemente como si lo hiciera. Y en algún lugar más allá de la cresta, un gruñido bajo respondió desde los árboles. La mañana comenzó tranquila, demasiado tranquila para la primavera. El viento se había calmado y hasta el arroyo parecía susurrar en lugar de cantar. Liam Hart se levantó temprano como siempre lo hacía, aunque la rigidez en sus articulaciones se sentía más aguda ese día. Alimentó el fuego, molió los últimos granos de café y permaneció allí un rato, contemplando la pálida línea del amanecer que se extendía sobre la cresta. La tormenta había limpiado el aire, pero había una pesadez debajo, como el silencio antes de una confesión. Dentro, June se movió con cuidado por la habitación, trazando con sus dedos bordes familiares. La mesa, el estante, la taza de porcelana desportillada. Sintió la inquietud de su padre del mismo modo que percibió el cambio de viento. Algo anda mal, dijo ella suavemente. Liam se giró. Solo los trucos sencillos y tranquilos, pero ella inclinó la cabeza, escuchando. No hay pájaros. Él siguió su mirada hacia la ventana. Ella tenía razón. Ni un solo cuervo ni un arrendajo cantaban desde los árboles. Incluso las ardillas estaban ausentes. El silencio hacía que la cabina pareciera una atmósfera contenida. Colt entró desde afuera con un brazo lleno de troncos. Su abrigo estaba abierto y su cabello estaba húmedo de sudor a pesar del frío. Huellas junto al bolígrafo, dijo. Grandes y frescos. Liam frunció el ceño. Oso. Demasiado grande para uno. Quizás dos. La mano de Jun-unk se dirigió a su garganta. El compañero. Colt asintió sombríamente. Podría ser. Los tres se movieron con silencioso propósito después de eso, tapiando las ventanas, revisando los rifles y colocando linternas cerca de la puerta. La cabaña era robusta, pero vieja, construida para tormentas, no para bestias. Liam podía sentir su corazón latiendo como un pájaro atrapado. Si se acercan, encendemos el fuego alto, dijo. A los osos no les gustan las llamas. Jun estaba de pie junto al hogar, con expresión tranquila, aunque sus dedos temblaban. Matamos a uno, susurró. Los bosques recuerdan la sangre. Colt la miró, esos ojos ciegos que de alguna manera veían más profundamente de lo que la mayoría de los hombres podrían jamás. Ellos también le harán recordar la misericordia. Pasaron las horas. El sol subió y volvió a ponerse, oculto tras un fino velo de nubes. El aire se espesó con un frío húmedo. Liam se dedicó a reparar una trampa que no necesitaba reparación. Colt afiló su cuchillo hasta que el sonido se atenuó. June se sentó junto a la ventana, escuchando el ritmo de sus movimientos como una oración en la que no podía confiar del todo. Cuando llegó el crepúsculo, el bosque comenzó a respirar de nuevo, pero no con el canto de los pájaros. El viento traía susurros bajos, pasos pesados entre la maleza, el sonido de las ramas crujiendo bajo su peso. Liam tomó su rifle. Están cerca. Colt se dirigió a la puerta. Quédate detrás de mí. Junio se puso de pie. No. Su voz era suave, pero firme.
No puedes ver en la oscuridad mejor que yo. Déjame escuchar. Liam se giró bruscamente. Junio. Pero ella ya estaba caminando hacia la pared, presionando su oreja contra la madera. El caballero estaba vivo allí afuera, respirando, moviéndose, dando vueltas. Podía oír el roce de unas garras y el bufido bajo de un animal tanteando el aire. Dos, dijo, uno cerca del corral, otro junto al arroyo. Colt intercambió una mirada con Liam. Ella tiene razón. Tomaré el que está cerca del bolígrafo. Liam le atrapó el brazo. No estás listo para pelear. Punto. No importa. Los ojos de los potros arden constantemente. Ellos vienen aquí y destrozan todo. El anciano dudó y luego le entregó la linterna. Mantenga la luz baja. Se asustan fácilmente. Colt asintió, tomó el rifle y salió a la oscuridad. La lluvia comenzó de nuevo, fina y fría, golpeando contra el techo como una advertencia susurrada. Jun permaneció inmóvil, escuchando el crujido de las botas de Colt alejándose. No debería ir solo. Liam revisó el segundo rifle. Ningún hombre debería hacerlo jamás, murmuró y lo siguió. El bosque los tragó a ambos en cuestión de instantes. Jun esperaba junto al fuego, con las palmas de las manos juntas, susurrando oraciones cuyas palabras no recordaba. Afuera, las linternas parpadeaban débilmente a través de la niebla. El tiempo se estiró rápidamente. Entonces se oyó un ruido, un disparo agudo y cercano. Luego otro, y luego un rugido profundo y terrible que hizo temblar el cristal de la ventana. Las rodillas de Jun se debilitaron, pero ella no se movió del hogar. Ella escuchó, atenta a cualquier sonido que no fuera el de la tormenta. A continuación se oyó el grito de su padre, débil pero feroz. Luego silencio de nuevo. Algo golpeó contra la puerta. Se quedó sin aliento. El sonido se escuchó una vez más. Un raspado pesado, luego un gruñido bajo. Extendió la mano hacia el atizador que estaba junto al fuego y lo sujetó como si fuera un arma. La puerta se cerró. Otro golpe, esta vez más fuerte. Papá, susurró. No hay respuesta. Dio un paso adelante, luego otro, hasta que su mano encontró el pestillo. El olor a pelaje mojado se filtraba a través de las grietas. Su cuerpo temblaba, pero ella no se dio la vuelta. Ella levantó el atizador en alto justo cuando la puerta se abrió hacia adentro. Una sombra enorme y asombrosa llenó el marco. Por un instante, su mente no logró comprenderlo. Entonces ella lo oyó. Una voz de hombre y débil. Junio, soy yo. Ella dejó caer el atizador y corrió hacia adelante. Colt se desplomó mitad por dentro, mitad por fuera, con el abrigo desgarrado y la sangre oscura en su pecho. Ella lo arrastró con toda la fuerza que tenía, pateando la puerta y cerrándola detrás de él. ¿Dónde está P? Ella lloró. Todavía junto al arroyo. Colt se quedó sin aliento. El oso lo golpeó. El corazón de Jun tartamudeó. Ella presionó el paño sobre su herida, pero él apartó su mano. Ir. Él todavía tiene miedo. No puedo ver. Entonces escucha. Ella dudó solo un instante. Luego agarró una linterna y salió a la tormenta. El viento rasgó su chal. La lluvia se había convertido en aguanieve. Hilos de plata silbando en la oscuridad. Ella siguió el sonido, los disparos, los rugidos, el ruido de las ramas al romperse. Sus botas se hundieron profundamente en el barro. Cada sonido era su guía. El gruñido del oso, el chasquido de la madera, la respiración entrecortada de su padre. Cuando lo encontró, la escena parecía sacada de una pesadilla. Liam estaba parado hasta la cintura en el arroyo, con el rifle roto y el gran oso abalanzándose hacia él. Su pelaje brillaba negro por la lluvia y la sangre. Tropezó, cayó hacia atrás y el agua se tragó su grito. Jun no pensó, solo se movió. Ella agitó la linterna ampliamente, y la llama brilló intensamente contra la tormenta. El oso se giró y gruñó. Ella arrojó la linterna al agua entre ellos.
Estalló en una flor de fuego y aceite. Las llamas atravesaron el arroyo como un relámpago dorado. La bestia se encabritó y rugió furiosa. Liam se arrastró hacia la orilla. «Corre, Junio». Pero no lo hizo. Encontró una rama caída, pesada como un garrote, y la golpeó mientras el oso cargaba. La madera crujió contra su cráneo. El golpe apenas lo frenó, pero fue suficiente. Desde atrás se oyó un disparo. El rifle de Colt disparó a través del dolor y la presión. El oso se convulsionó, rugió una vez más y luego cayó al agua ardiente. Durante mucho tiempo, ninguno de ellos se movió. Las llamas se apagaron, dejando solo humo y lluvia. Liam yacía jadeante en la orilla. Colt avanzó cojeando hacia ellos, con el rifle todavía humeando. June se arrodilló junto a su padre y le tomó el pulso. Por favor, tosió y abrió los ojos de golpe. Estoy aquí, June Bag. Ella dejó escapar un sollozo, agarrando su mano. Colt se dejó caer de rodillas junto a ellos, con el rostro pálido. Está hecho, dijo en voz baja. Liam lo miró a través de la tenue luz, su expresión llena de algo feroz y tácito. Nos salvaste, susurró. No hay mayor vocación para el hombre. Colt meneó la cabeza. Me salvaste primero. Se quedaron allí hasta que la lluvia se suavizó y se convirtió en niebla. Cuando finalmente se levantaron, el amanecer se filtraba entre los árboles, una luz pálida y temblorosa que hacía que el mundo pareciera nuevo. Caminaron de regreso lentamente, Liam apoyado en el hombro de Colt y June guiándolos con el sonido. El bosque, que una vez estuvo lleno de amenazas, ahora parecía estar en silencio y reverencia. En la cabaña se desplomaron junto al fuego. June limpió sus heridas, con las manos firmes a pesar del cansancio. Colt la observó moverse, cada gesto lleno de gracia silenciosa. No deberías haber venido a buscarnos, dijo. Ella sonrió débilmente. Ambos siguen olvidándolo. No necesito ojos para ver dónde está el amor. La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el suave siseo de la lluvia. Liam miró fijamente el fuego y dijo en voz baja. El bosque se cobró sangre hoy, dijo. Pero ellos devolvieron algo. ¿Qué es eso? Colt preguntó. La mirada del anciano se dirigió hacia June. Familia. Afuera el arroyo corría oscuro pero tranquilo, llevando cenizas y recuerdos hacia el valle de abajo. Y mucho más allá de la cresta, invisible a través de la niebla, otra sombra se movía, lenta, pesada, deliberadamente, como si respondiera al llamado del bosque. La primavera se asentó suavemente sobre Willow Creek, el tipo de primavera que parecía un perdón. La nieve se había derretido hacía tiempo, revelando brotes verdes donde una vez la sangre manchó la tierra. El cadáver del oso había desaparecido, arrastrado por los carroñeros y la lluvia. Sin embargo, su presencia persistía, un fantasma invisible entretejido en el silencio del bosque. En su lugar, la vida había regresado. Los pájaros volvieron a cantar desde los pinos, tímidos al principio, luego confiados, como si el bosque mismo respirara con más facilidad. Dentro de la cabaña, todo olía a nuevos comienzos. Humo de pino, pan horneándose, ropa limpia secándose junto al hogar. June se movía con gracia por el pequeño espacio, bastón en mano, con pasos seguros y mesurados. Aunque no había dormido profundamente desde la noche del ataque, su espíritu tenía una nueva firmeza. Cada sonido en el mundo se había vuelto más agudo. El susurro del arroyo, el crujido de la silla de su padre, el ritmo tranquilo de las botas de Colt afuera. Liam estaba sentado junto a la ventana, con la pierna vendada, tallando madera bajo la luz de la mañana. Sus hombros, antes encorvados, ahora parecían más ligeros. ¿Oyes eso?, dijo. Junio hizo una pausa. Los pájaros. Él sonrió. Tardó semanas en volver. Supongo que hasta ellos tuvieron que comprobar si Mercy aún vivía aquí. Ella rió suavemente. Quizás simplemente extrañaron nuestro canto. Afuera,
Colteme Segrá trabajaba a lo largo de la cerca, martillando tablas nuevas en su lugar. La herida en su pecho se había curado formando una cicatriz larga y pálida que tiraba cuando respiraba, pero no lo detenía. Se movió más lento que antes, deliberadamente, como si cada golpe del martillo fuera un acto de agradecimiento. Cuando Jun llegó a la puerta, el sonido de su bastón golpeando contra el umbral lo hizo girar. «Estás caminando mejor», dijo, secándose el sudor de la frente. «Estoy escuchando mejor», respondió ella. «Cada paso suena diferente ahora. El suelo, el aire, incluso tu voz». Sonrió levemente. «¿Y cómo suena la mía?» «Como si alguien intentara no preocuparse demasiado», dijo ella. Eso lo hizo reír. Un sonido áspero y honesto. Tal vez sea cierto. Durante un rato, trabajaron juntos. Ella estaba cerca, pasándole clavos y midiendo la madera al tacto. Cuando su mano rozó la de él, ninguno se apartó. No era romance en el sentido tonto del término, sino algo más profundo, como la calidez de la luz del sol a través de los párpados cerrados. Al mediodía, las nubes volvieron a acumularse sobre la cresta, con el vientre oscurecido por la lluvia. Liam los llamó para cenar. Comieron en silencio. El único sonido era el crepitar del fuego y el viento que empezaba a soplar. Liam se reclinó en su silla, observando a Colt. «¿Estás listo para irte?» Colt dudó. «Pensé que podría ayudar a reparar el techo antes de hacerlo». June giró la cara hacia él. Y después de eso, bajó la mirada hacia sus manos. «No estoy muy seguro de dónde está después de eso». «Podrías quedarte», dijo Liam en voz baja. «Esta cabaña ha albergado a 3 antes. No me importaría otra vez». Colt levantó la vista, sorprendido por la invitación. «No me debes nada. Las deudas no tienen nada que ver. Perteneces aquí igual que el resto de nosotros. Tal vez el bosque te envió». June se inclinó sobre la mesa, sus dedos rozando el borde áspero de la manga de Colt. «Nos diste luz cuando habíamos olvidado cómo buscarla». Tragó saliva con dificultad, incapaz de hablar. El viento aullaba por la chimenea como un suspiro. Esa noche, la lluvia cayó rápido, tamborileando en el tejado como un latido. Los truenos resonaron sobre la cumbrera, pero nadie se inmutó. La tormenta fue más suave esta vez. Cantaba más familiar que aterrador. June se sentó cerca del fuego, con la cabeza apoyada en la pared, escuchando la lluvia. «Parece que lo está lavando todo», dijo. Colt la miró, el resplandor de la chimenea tiñendo su rostro de un suave dorado. «Tal vez sí». Liam se levantó lentamente, dejando su talla a un lado. «Revisaré las trampas junto al arroyo». «Ven mañana», dijo, cojeando hacia su cama. «Descansen un poco». Cuando se fue, la cabaña quedó en silencio, pero no sola. La lluvia susurraba sin cesar en el techo, y June levantó la cara hacia ella como si pudiera ver el cielo a través de las tablas. «Cuando perdí la vista», dijo en voz baja, «pensé que el mundo había dejado de mostrarme belleza. Pero últimamente, he estado viendo más que antes». Colt se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «¿Qué ves ahora?» «Amabilidad», dijo ella. «Suena como tus pasos cuando subes al porche. Se siente como la mano de mi padre sobre la mía cuando reza. Huele a lluvia antes del amanecer. Creo que esa es la clase de luz que ninguna tormenta puede llevarse». La observó, las palabras se asentaron en él como raíces que encuentran tierra. «Eres más fuerte que nadie que haya conocido», dijo en voz baja. Ella sonrió, ladeando la cabeza. «Entonces tal vez has estado mirando el tipo de fuerza equivocado». Un relámpago brilló, tiñendo la habitación de blanco por un instante. Colt se acercó a la ventana y miró fijamente la tormenta. «¿Crees que el bosque olvida alguna vez?», preguntó. June se giró hacia él. «¿Olvidar qué?». «La sangre, el miedo, la forma en que tomó antes de devolver». Negó con la cabeza.
Tal vez no olvida. Tal vez perdone. La tormenta seguía rugiendo. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Entonces Cole se volvió hacia ella, con voz áspera pero tierna. Cuando pase esta lluvia, iré al pueblo. Venderé lo que pueda. Compraré semillas nuevas. Tráelas aquí. Supongo que esta tierra tiene espacio para que algo vuelva a crecer. Los labios de Hun-unk se curvaron en una leve sonrisa. Volverás. Asintió. Si me dejas. Su rostro se suavizó. Entonces esperaré. El arroyo siempre me avisa cuando viene alguien. Un trueno la hizo estremecerse ligeramente, y él se acercó a ella sin pensar. Su mano le rozó el hombro y luego se quedó quieta. Ella extendió la mano, sus dedos buscando su muñeca, sujetándola allí. El contacto fue leve, pero se sintió como un juramento. No tienes que ver la luz, susurró. Para hacerlo. Su respuesta llegó como un suspiro. Entonces no la dejes atrás. No lo hiciste. Cuando la tormenta finalmente amainó, el aire nocturno olía a pino húmedo y a nuevos comienzos. Liam roncaba suavemente en la otra habitación. June estaba sentada junto al fuego moribundo, con la cabeza apoyada en el brazo de Colt. La linterna ardía tenuemente, rodeándolos con un halo ámbar. Afuera, el bosque brillaba bajo la luna, sus cicatrices suavizadas por la luz plateada. Colt la observó, observando la serenidad en su rostro, la leve sonrisa que parecía pertenecer a la quietud misma. ¿Sabes?, murmuró. Solía pensar que la oscuridad significaba el fin de las cosas. Ahora creo que solo significa que las luces están aprendiendo a ser pacientes. June giró el rostro hacia él, con los ojos aún nublados pero luminosos. Eso es todo lo que hace la luz, dijo. Espera a ser encontrada. El fuego dio un último chisporroteo antes de apagarse en brasas. Por primera vez en años, la cabaña no parecía un escondite. Se sentía como un hogar. Cuando amaneció, llegó suavemente. La lluvia había cesado, dejando una niebla que se enroscaba a lo largo del arroyo. Liam se levantó y encontró a Colt ya afuera, con las mangas de la camisa arremangadas y el cabello húmedo de rocío. June estaba en el porche, mientras Caín golpeaba suavemente la barandilla. Levantó el rostro hacia él y sonrió. «Te levantaste temprano», dijo. Él se giró, sonriendo. «No pude dormir. Demasiado que vale la pena despertar». Liam los observaba desde la puerta. La luz de la mañana se reflejaba en su cuchillo mientras tallaba una nueva pieza de madera. Una linterna, sencilla y simple. «Esta es para ti, Junebag», dijo. «Para que recuerdes que la luz no se pierde. Es algo que llevas contigo». Lo tomó, pasando los dedos por la suave veta. «Entonces lo tendré cerca». Colt la miró, con una mirada feroz y esperanzada en sus ojos. «Quizás algún día», dijo en voz baja, «te construyamos una ventana que dé al sol». Ella sonrió, con lágrimas brillando como rocío. «Ya lo presiento». El arroyo murmuraba cerca, y una brisa cálida barría el valle, trayendo el aroma de la tierra y el renacimiento. Y mientras los tres permanecían allí, viejos, ciegos y curados, el bosque que los rodeaba pareció suspirar de alivio, como si finalmente también pudiera ver la luz que habían creado para uno.